El día de hoy vamos a hablar de este tema, el registro auxiliar en el enfoque formativo. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra registro auxiliar nos remitimos a nuestros tiempos de las clases presenciales en las que fundamentalmente nuestro registro estaba constituido por una tabla en la que teníamos los nombres de los estudiantes y sus respectivas calificaciones. A eso nosotros le llamamos el registro auxiliar. Pero en este nuevo enfoque que tiene que ver con la evaluación formativa, ustedes se van a dar cuenta que el registro auxiliar tiene algunas diferencias. En primer lugar, vamos a hablar de dos concepciones de la evaluación. Como ustedes se darán cuenta, seguramente ahorita ejecutando sus estrategias de pensamiento, lo que ven aquí, estas imágenes, estos dos cuadros, quieren que vamos a hablar tanto de lo que hace el docente como de lo que hace el estudiante. Empezamos por la gráfica y lo que vemos es a un estudiante tratando de ver la relación que hay entre los signos de lo que vendría a ser la factorización de un binomio. En este caso, como ustedes se darán cuenta, es un binomio que tiene dos términos, cada uno de ellos está elevado al cubo. Y bueno, él lo que trata de ver es cómo se puede factorizar este binomio. Es probable que se haya hecho antes lo que se conoce como productos notables. Y el estudiante está tratando de ver cómo es que la relación que hay entre los signos. Y miren, seguramente muchos de ustedes han tomado una evaluación escrita con este ejercicio. ¿Qué pasa en esta concepción de la evaluación con la mente del maestro? ¿Qué es lo que él considera cómo debe evaluar? ¿En qué consistirá el trabajo que hace el estudiante? En este caso, el docente espera que los estudiantes sean capaces de reproducir secuencias de información ya organizadas y verdades inobjetables. En el área de matemática, nosotros damos a conocer un conjunto de reglas, un conjunto de normas, un conjunto de procesos y esperamos que el estudiante aprenda interiorice esas reglas, esas normas, esos procesos y lo puede evocar en un determinado momento. El momento adecuado es cuando sale a la pizarra, por ejemplo, resolver un ejercicio o cuando en una evaluación escrita lleva a cabo todos estos procesos que nosotros le hemos enseñado. Entonces acá lo que hace el estudiante fundamentalmente es reproducir datos. Se enfrenta a problemas tipo. Miren, esto de los problemas tipo es algo que se llega hasta la universidad. El profesor de matemáticas siempre trabaja con este tipo de problemas. Yo me acuerdo en mis tiempos de la universidad donde teníamos que ver los solucionarios, ¿no? de los libros de análisis matemático. Y existía, pues, de los libros, los profesores peruanos sacaban sus solucionarios, donde todos los ejercicios que estaban puestos, límites, derivadas, por ejemplo, integrales, todos estaban resueltos. Entonces, nuestro trabajo consistía pues en
conocer cómo se resolvía esos ejercicios, ¿no? Y siempre en la evaluación pues venía, de repente venía hasta el mismo ejercicio funcionario. Y entonces en muchos de los casos muchos memorizaban los procesos para que después en la evaluación lo puedan volver a hacer. Y en eso consistía prácticamente la competencia matemática. Vamos a ver qué pasa en la siguiente concepción. Lo primero que vemos es esta figura, ¿no? Donde el docente, si usted lo ven con su gorrita ahí, parece que fuera un docente de educación física. Y en el aula ustedes ven a muchachos de un equipo, ¿no? Y por la indumentaria sería un equipo de básquet. ¿Y qué es lo que pueden observar ahí al profesor? Que podría ser su entrenador, ¿no? Lo que vemos es que el profesor les está dando a conocer, miren, las ecuaciones de la circunferencia. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver la circunferencia, ¿no? Con, con lo que, con lo que ellos hacen. Bueno, pues ellos trabajan con una esfera. Ahora la pregunta que nos haremos es, pues, ¿es una esfera perfecta? Y bueno, ahí tenemos la ecuación de la circunferencia, pero la circunferencia está asociada con el círculo. Y ustedes deben saber pues, que todo plano que corta a la circunferencia forma un círculo. Y mayor, el círculo mayor es el que pasa por el centro. Entonces, ustedes verán cómo un objeto matemático, en este caso, viene siendo estudiado, miren, a partir de lo que es la realidad. Y entonces aquí viene la segunda concepción de la evaluación. En este caso, el profesor favorece la búsqueda de alternativas y aproximaciones diversas a la realidad. Usa información en situaciones complejas como la creación de productos, la investigación, la resolución de problemas contextualizados. Entonces ustedes dense cuenta que aquí hay un cambio importante en lo que vendría a ser la evaluación. Y ya no podríamos estar presentándole al estudiante problemas tipo, problemas que de repente tienen una única forma de ser solucionados. Ya no se trata de reproducir datos, ya no se trata de memorizar secuencias algorítmicas, se trata de planificar, se trata de hacer estrategias, se trata de fundamentar tus respuestas. Entonces es un cambio muy importante para el profesor de matemáticas. Y aquí yo me quiero detener haciendo el siguiente análisis, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, pero lo que venimos haciendo ha funcionado. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a los resultados de la prueba S, podríamos decir que aquellos alumnos donde se enseña la matemática eh, con, con la forma tradicional de ver, pareciera que los alumnos tienen mejores resultados. Pero en este caso, no nos debemos engañar. Quienes tienen buenos resultados realmente tienen mejor conocimiento matemático por hacer, de repente, de enfocar la matemática con la primera concepción. Y estos estudiantes, pues, son urgidos por sus profesores,
son condicionados a aprender la matemática. Ahora, sería bueno hacer una investigación y ver qué pasa cuando nosotros trabajamos con esta otra forma. Lo primero que les podría decir es de que se desprende, ahí acá aplicamos el método inductivo, se desprende de que no hay una coordinación entre los equipos de la UMC y los equipos de currículo en el Ministerio de Educación. Porque los de la UMC siguen enfocando la prueba de matemática como lo que sería eh, una evaluación de contenidos y se trabaja sobre contenidos. En cambio, en lo que se refiere a los que llevan a hacer el currículo, trabajan de otra manera, tienen este nuevo enfoque. Y la pregunta que nos haremos es, ¿se ha probado que este nuevo enfoque da buenos resultados? Tendríamos que hacer una investigación al respecto. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Trujillo, tenemos un colegio como el San José Obrero, que tiene muy buenos resultados en la ES. Y cuando yo he podido conversar con los docentes, ellos me decían que trabajaban con este nuevo enfoque y me enseñaron muchos aspectos de su programación, de su evaluación, que tienen que ver con el nuevo enfoque. Pero lo que estamos viendo es que lo están haciendo bien, lo están aplicando bien. El Ministerio de Educación no ha fortalecido la competencia docente de los profesores de matemática con este nuevo enfoque. Y lo vemos desde arriba, mira, desde nosotros que somos especialistas. Cuando nosotros recibimos capacitaciones, se habla muchas cosas generales, pero no se toca lo principal de lo que es la didáctica de la competencia matemática a partir de este nuevo enfoque. Incluso, como les digo, yo siendo especialista regional de matemática, de, de la mayoría de talleres que he tenido de capacitación, más del 50% de ellos han sido llevadas a cabo por un expositor que no es del área. No sé qué pasa, no contratan a expositores, a especialistas del área en el Ministerio de Educación, pero siempre falta. Hasta incluso profesores de educación para el trabajo venían a trabajar con los especialistas de matemáticas. Entonces vemos mucha debilidad. Yo considero que este nuevo enfoque sí permite el desarrollo de la competencia matemática de forma más eficiente que el anterior, que el tradicional. Pero lamentablemente no se está llevando a cabo una adecuada capacitación. Y los profesores, al no tener este fortalecimiento, este empoderamiento en el enfoque, pues hacen lo que están acostumbrados a hacer. Y entonces ahí tenemos, en esa combinación, tenemos como resultado un bajo rendimiento. Pruebas es. Entonces, yo soy muy optimista. Yo pienso que nosotros como región podemos avanzar bastante, pero a partir de la capacitación, a partir de trabajar en forma eficiente este nuevo enfoque de evaluación. Ahora nosotros le vamos a dar algunas ideas de cómo evaluar la matemática de otra manera, teniendo en cuenta este nuevo enfoque. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver estas posibilidades. Aquí nos hablamos de cómo evaluar formativamente. Un
una primera propuesta es de que ustedes hagan que los estudiantes resuelvan un problema de matemática utilizando los pasos de Polya. Pero ustedes se darán cuenta que este problema debe ser diferente al que nosotros conocemos como problema tipo, podríamos decir. Es un problema complejo, es un problema que requiere la movilización de distintas capacidades, capacidades de distintas competencias, y que no tiene una única manera de ser resuelto. De repente sí una única solución, pero diferentes maneras de ser resuelto, que requiere que los estudiantes de repente se agrupen, que los estudiantes busquen información. Y entonces de eso se trataría una propuesta para evaluar. Ustedes se darán cuenta que en este caso no se trata pues de un problema que van a resolver en 3 minutos. Es un problema que va a tomar tiempo resolver, que va a implicar procesos. Es diferente incluso a los problemas que nosotros vemos en la evaluación. Otra propuesta es cuando los estudiantes tienen la posibilidad de definir los objetos matemáticos. En este caso, el docente nunca debe dar una definición. El docente debe hacer que las definiciones más importantes del grado en el que enseña sean alcanzadas, sean elaboradas por los estudiantes. Y para ello, llevar a cabo todo un conjunto de procesos. En lo que los alumnos, por ejemplo, en este caso se pide que lo hagan utilizando el método inductivo. Los estudiantes, por ejemplo, a partir de un conjunto de ejemplos, pueden llegar a generalizar, extrayendo las propiedades comunes, las características comunes, pueden llegar a construir ellos su propia definición de un determinado objeto matemático, como puede ser un sólido geométrico, como puede ser, por ejemplo, la definición de función. Incluso, por ejemplo, la definición de sistema de ecuaciones lineales. A partir del nombre, ellos podrían llegar a definir. Miren, ¿por qué sistema? ¿Por qué necesariamente estamos hablando de sistema? ¿Qué vendría a ser el sistema? Y empezamos por lo general, por lo que ellos conocen de lo que es un sistema. Podríamos decir que un sistema es un conjunto organizado de elementos que guardan interdependencia entre ellos. Miren, a partir de esa definición general que tienen del sistema, vamos llevándolo a lo que es, en este caso, los elementos son las ecuaciones. Y efectivamente tiene que haber una interdependencia de ellos. De tal manera que el valor de la variable sea la misma en las dos ecuaciones o en las tres ecuaciones, dependiendo de cuántas ecuaciones tiene el sistema. Otra propuesta es el de que el estudiante identifique los métodos de solución más apropiados, dando las razones de su elección. Por ejemplo, se le podría presentar los distintos métodos. En una clase de 2 horas se le puede dar a conocer o se le puede pedir al estudiante que investigue un determinado método de solución de lo que vendrían a ser un sistema de ecuaciones. El estudiante, por ejemplo, en la siguiente oportunidad, si esto lo hacen en grupos, expondría los métodos. O de repente se podría hacer un museo de papelotes donde se
se vean los métodos como un ejemplo. A partir de eso, el estudiante podría identificar el método que para él es el que más se adecua, que le parece más sencillo. Y él tendría que dar las razones de su elección. En todo este proceso, el alumno adquiere la forma de comunicación formal que nos da la matemática. Otra propuesta es donde nosotros tampoco, así como no dábamos las definiciones, no damos las clasificaciones. Ustedes saben que en matemáticas se hacen muchas clasificaciones, pero el error que cometemos es darla, cuando esta puede ser una oportunidad para que el alumno desarrolle sus distintas competencias y a la vez pueda tener el conocimiento matemático de una manera más precisa. Y entonces lo que queremos es que él, a partir de criterios que puede observar en los objetos matemáticos, los agrupe. Entonces, esto es un proceso importante, miren, del pensamiento, lo que viene a ser el análisis, que lo estaríamos, con esta actividad, estaríamos desarrollando. Acá también sería bueno trabajar con grupos. Por ejemplo, se le puede dar un conjunto de polígonos y decirles que lo agrupen de acuerdo a un criterio. Un conjunto de rectángulos y que los agrupe de acuerdo a un criterio. Y ustedes se van a dar cuenta que en muchos de los casos, sin tener un conocimiento previo, ellos pueden llegar a aproximar clasificaciones que todos nosotros conocemos y que, bueno, están presentes en los materiales, en los libros de texto. Otra propuesta es de que plantee un ejemplo de sistema de ecuaciones con dos variables. Y a partir de ese ejemplo, que él mismo lo ha hecho, ¿ya? Donde él ha puesto los valores de las variables, ha trabajado con el lado izquierdo de la ecuación, de las ecuaciones, en los dos casos, o tres casos, dependiendo. Y a partir de la manipulación, llega al valor del lado derecho. Entonces, en este caso, el alumno puede elaborar sus propios sistemas de ecuaciones que tengan solución, una solución única. Luego de haber creado este sistema de ecuaciones, él pueda crear un problema en el que tenga que resolver ese sistema de ecuaciones que previamente creó. Entonces, sería excelente esta forma de evaluación. Por último, tenemos, en el caso de estadística, la elaboración de informes. Aquí, por ejemplo, se les habla de las políticas de manejo de la pandemia en 4 países, sustentando con información. En este caso, el estudiante va a conocer los distintos conceptos, los distintos elementos del que podría constar un informe estadístico. Va a hacer la elaboración de gráficos, va a interpretar los gráficos, los va a presentar. Entonces, es un conjunto de competencias que moviliza, no solamente del área de matemáticas. Y eso es lo que queremos, justamente. Ven aquí a la profesora que se está haciendo preguntas, ¿no? Las preguntas son sobre evaluación. Preguntas acerca de la evaluación. Vamos a ver algunas de ellas. Uno se pregunta, ¿qué evaluamos realmente? ¿Qué deberíamos evaluar? ¿Evaluamos contenidos? ¿Evaluamos la posibilidad de que el alumno memorice? Vamos.
¿Cómo sabemos los docentes y los estudiantes? No, ¿cómo sabemos nosotros los docentes lo que los estudiantes han aprendido? Y también, ¿cómo saben los estudiantes que realmente han aprendido? Y esta es una pregunta, ¿no? Uno como docente dice, ¿será posible pensar en otros modos de evaluar? Y estamos acostumbrados mucho a la evaluación escrita. Incluso la S nos retrotrae a esa forma de evaluación. Pero ¿existirán otras formas? ¿Evaluar mejora el aprendizaje de los estudiantes? ¿La evaluación es una oportunidad para que el estudiante aprenda? ¿Deberíamos dar el mismo desafío para todos nuestros estudiantes? Y en ese mismo camino, ¿deberíamos usar el mismo instrumento y las mismas estrategias? Vamos a ahondarnos un poco más en estas preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos qué evaluar, cuando nosotros estamos en el qué evaluar, ¿qué vale la pena evaluar? ¿Y qué podríamos decir al respecto? ¿Qué vale la pena evaluar? Como había dicho antes, esta posibilidad de que el alumno me dé a conocer de que realmente sabe hacer un proceso, que realmente sabe evocar un determinado contenido. Por ejemplo, una definición de la matemática, de la circunferencia, del triángulo, de lo que podría ser una muestra aleatoria. ¿Qué tendríamos que evaluar? ¿Qué vale la pena evaluar? ¿Evaluamos todo lo que enseñamos? ¿O solamente lo que consideremos que es más importante? En todo caso, nos preguntamos si deberíamos de repente evocarnos a lo más importante. A veces los profesores estamos, cuando queremos evaluar en estas evaluaciones sumativas, en estas evaluaciones de bimestre, queremos que todos los elementos de las clases, todo lo que hemos dado en las clases, todo lo que está en el libro, por ejemplo, lo evaluemos. Pero ¿acaso no deberíamos establecer una prioridad? ¿Y acaso esa prioridad no la deberíamos tener desde el momento de la planificación? Otra pregunta que nos hacemos acá también es, ¿qué es posible evaluar? ¿Cómo yo me doy cuenta de que un alumno que ha sacado 20 en un examen realmente domina la matemática, realmente tiene desarrollada la competencia matemática? Y yo vuelvo a mi realidad. Yo aprobé con muy buena nota el curso de análisis matemático. Ahí lo dividían en análisis matemático 1 y análisis matemático 2. En otros casos también se llamaba cálculo diferencial y cálculo integral. Y un estudiante, por ejemplo, podría aprobar con muy buenas notas esos cursos. Si, por ejemplo, en el primer caso resolvía 5 límites, en el primer parcial que le llaman. En el segundo parcial de repente resolvía 5 derivadas y en el último 5 integrales. Y ya está, ese alumno es un experto, domina el análisis matemático. Pero no era cierto, no era cierto porque solamente había resuelto ejercicios y nos engañaban. Esos muchachos, cuando ya estaban en su vida profesional, no podían aplicar
los conceptos del análisis matemático a la resolución de un problema. Entonces, solamente eso podemos evaluar, esa posibilidad que tiene el estudiante, esa capacidad, ese conocimiento que tiene para resolver un ejercicio donde hace uso de las reglas del álgebra, de la trigonometría. ¿Qué información relevante voy a conseguir con esa evaluación, con ese instrumento de evaluación? Es relevante decir, por ejemplo, para este maestro, ya me resolvió 5 derivadas, conoce lo que es los métodos algebraicos, racionalización, factorización. ¿Eso realmente es relevante? ¿Eso de repente le permite ser un buen profesional? Y vamos al caso de la secundaria, con lo que nosotros a veces atormentamos a nuestros estudiantes. Uno de los temas más difíciles para los estudiantes realmente es las operaciones que puede hacer con por ejemplo, fracciones algebraicas irracionales. ¿Mm? Y es complejo resolver uno de esos ejercicios. Pero, ¿qué información relevante me está dando el estudiante cuando resuelve ese tipo de ejercicio? ¿Es un aprendizaje útil que le servirá para toda la vida? Bueno, algunos me dirán, le servirá para que enfrente con éxito el examen de admisión a la universidad. Eso es cierto. Pero, aparte de eso, algo más. ¿Cómo saben los docentes y los estudiantes que aprendieron? A ver, ¿el docente sabe lo que el estudiante aprendió? ¿Realmente sabemos lo que el estudiante aprendió? Bueno, ya resolvió sus ejercicios. Ha resuelto 5 sistemas de ecuaciones. ¿Cómo ha llegado él a resolver el sistema de ecuaciones? ¿Está utilizando sus competencias? ¿Está utilizando su pensamiento complejo para resolver ese sistema de ecuaciones? ¿O de repente se ha mecanizado? De repente él no razona, de repente él ha memorizado los procesos. Otra pregunta es, ¿el estudiante es consciente por qué aprobó o por qué no aprobó? En muchos de los casos, cuando uno ha sido alumno, la verdad que no ve esa diferencia, no la entiende. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes ahora, cuando sometemos a esta forma de evaluación tradicional. El estudiante no sabe por qué no aprobó. Tampoco sabe, como vemos en la siguiente pregunta, tampoco el estudiante sabe qué le faltó. ¿Qué le faltó? ¿Qué debió hacer para aprobar? Tampoco lo sabe. ¿Es posible pensar en otros modos de evaluar? ¿Que estos sean más eficientes? ¿En qué se basarían estos otros modos de evaluar? Bueno, y nosotros en la diapositiva anterior ya más o menos le hemos dado a conocer algunos. ¿Evaluar mejor el aprendizaje? ¿Es suficiente la declaración de saber? Eso es lo que se obtiene en una evaluación escrita. Una declaración de saber. Con una evaluación escrita, el estudiante dice, yo sé. Pero ¿esa declaración es suficiente? ¿Realmente ha conocido?
Yo les podría decir que no. Y como les decía, en la universidad he tenido muy buenas notas en los cursos de matemáticas y en los cursos de análisis matemático, por ejemplo. Pero cuando terminé el curso y me puse a leer un libro de teoría económica donde se hablaba de algunos aspectos del análisis matemático, me daba cuenta que no había entendido nada de análisis matemático. Sí sabía resolver un límite complejo, o una derivada, o una integral, pero no sabía nada de análisis matemático. En esa declaración que yo hoy hice en mi examen escrito de saber análisis matemático, era una declaración falsa. Pero ¿quién podríamos decir, determinó esta situación? El docente. El docente que en su evaluación no incluyó estos aspectos. Y en muchos casos, porque ese docente era un matemático puro, que a él de repente esos aspectos no le importaban y tampoco es probable que los conozca. Esta situación también nos permite hablar sobre el conocimiento frágil. Y aquí estamos con esta famosa frase, ¿no? Aprendido, aprobado y olvidado. Y eso es lo que nos pasaba. Nosotros aprendíamos a resolver los ejercicios de límites, derivadas, de integrales. Aprobábamos. Uy, estábamos contentos el día que aprobamos. Era todo ver nuestras notas, era todo un proceso. Pero, al siguiente ciclo ya lo habíamos olvidado. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes en la secundaria. Que cuando nosotros le tomamos a un estudiante una evaluación de diagnóstico de quinto, y esto lo he hecho en Sánchez Carrión, los resultados han sido terribles. O sea, no han tenido conocimientos ni siquiera de primer año de secundaria. Porque aquí se da esta situación del conocimiento. Un conocimiento que desaparece rápidamente del estudiante, que no se internaliza en él, que no se convierte en un instrumento para el conocimiento de la realidad. Eso viene a ser el conocimiento frágil. Y eso es lo que nosotros promovemos con estos tipos de evaluación. Incluso yo les podría decir que aquellos alumnos que salen bien en la S, muchos de ellos tienen conocimiento frágil de la matemática. Entonces tenemos que ser conscientes de esta situación. Estas formas de evaluación no mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Y los ejemplos que han visto anteriormente en la anterior diapositiva se darán cuenta que sí permiten esa forma de evaluación, esas estrategias de evaluación, sí mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí no hay conocimiento frágil. Ese conocimiento se queda con ellos para toda la vida. ¿El mismo desafío para todos? ¿El mismo problema? ¿Qué se hace con los estudiantes que tienen de repente, como nosotros lo decimos siempre en matemática, una menor cantidad de prerequisitos? ¿Qué pasa con esos estudiantes que están pasando por una situación de repente al límite, ¿no? Una situación que hace que ellos no tengan capacidad de concentración y por lo tanto de comprensión de lo que nosotros enseñamos. Y aquí yo quiero citarles un ejemplo cuando era profesor.
Tuve un estudiante que no podía hablar, no hablaba. No es que no podía, no hablaba. El tema no era un tema, el problema no era de carácter físico, sino psicológico. Parece que él ha tenido un trauma muy fuerte. Y yo lo asocio con un vecino que tengo que vivió una escena muy fuerte donde murió su padre. Y él se quedó tartamudo. Pero este estudiante no podía hablar. Y tuve que variar mis estrategias de evaluación con él. Porque a mí me gusta mucho que el alumno hable. A mí no me gusta que el alumno sea mudito en matemática. Y ustedes se darán cuenta que hay muchos alumnos que saben mucha matemática, que hacen procesos muy complejos, que les viene muy natural el aprendizaje de la matemática, pero que no son un poco retraídos y no son muy comunicativos y no tienen muy bien desarrollada la capacidad de expresión oral. Y por eso es que a mí me gusta incentivar, dar oportunidades para que desarrollen eso. Imagínense un alumno de matemática que tiene una buena capacidad de expresión. Ese alumno tiene una capacidad inmensa para destacar en todas las áreas profesionales, para ser un abogado, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque en matemáticas se adquiere una forma de expresión formal. Y entonces un abogado que tenga esa facilidad, pues sus argumentos van a ser contundentes, van a ser precisos. Y lo mismo va a pasar con un médico, lo mismo va a pasar con un ingeniero. Tienen mucha mejor capacidad de hacerse entender. Y entonces es fundamental esto. Pero en este caso este muchacho no podía hablar. Entonces, al poner énfasis en que él hable, él iba a desaprobar. Al llevar a cabo actividades con los estudiantes para que él necesariamente tenga que hablar, él iba a desaprobar. Entonces trabajamos de forma escrita. Y todas las actividades, él lo hacía. Y cuando les pedía que ellos definan, él trataba de hacer sus definiciones, pero de forma escrita. Y este muchacho trabajaba bastante en la clase. Y claro, yo les decía a mis estudiantes que los únicos que desaprueban en mi clase son los que no trabajan, son los que no hacen actividades. Y después, al más mediocre, al que tenga los productos más mediocres, el que dé los exámenes y los que saque muy baja nota, a pesar de eso, él iba a aprobar. ¿Por qué? Porque mi evaluación era en función de las actividades. Las pruebas escritas solamente eran un instrumento adicional y no explicaba la aprobación o desaprobación de mi curso. Y este estudiante trabajaba parejo todas mis horas de clase. Y a mí realmente me entristeció mucho cuando el siguiente año lo vi en el mismo grado. Prácticamente este estudiante había desaprobado en todas las áreas. Y cuando me enseñó su libreta, y la tenía, en ese tiempo se imprimía, y me parece que todo estaba rojo en sus notas. Y matemática era el único que estaba un caso excepcional, ¿no? Porque muchas veces es al revés. En la mayoría de los casos es al revés. Aprueban todas las áreas menos matemática. Y entonces aquí nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los que están más rezagados?
Esto me lleva también a si usamos el mismo instrumento, las mismas estrategias, o es que acaso debemos adaptarla a las características, a las necesidades de aprendizaje, a los conocimientos que tienen nuestros estudiantes. Claro que muchos dirán, miren, yo tengo 30 alumnos, no voy a hacer una estrategia para cada uno de ellos, no voy a hacer un instrumento para cada uno de ellos. En la mayoría de los casos nosotros trabajamos así, trabajamos con instrumentos promedio, con estrategias promedio para todos. Pero al tener un muchacho con necesidades educativas especiales, que como ustedes ya saben, no necesariamente tienen que ver con un tema de discapacidad, que no necesariamente son una situación permanente, nosotros tenemos necesariamente que para ellos adaptar las estrategias y adaptar también los instrumentos. ¿En qué consiste la retroalimentación formativa? Bueno, la retroalimentación es lo que le llaman el feedback, pero para que sea formativa debería tener estas características. Debe estar focalizada en algunos aspectos del desempeño. Cuando nosotros llevamos a cabo la retroalimentación formativa, no podemos pensar que vamos a dar orientaciones generales. Mejora tu trabajo, lo has hecho bien. Tenemos que focalizar en aspectos del desempeño. Y para eso nosotros tenemos nuestros propósitos de aprendizaje, donde están nuestras competencias, donde están nuestras capacidades y donde están nuestros desempeños, que nosotros lo tenemos precisados. En la etapa no presencial teníamos que precisarlo nosotros, ahora ya vienen precisados por el mismo Ministerio de Educación. En la web, por ejemplo, se ve ya totalmente precisado el desempeño. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en esos aspectos del desempeño. Este es un aspecto muy importante, miren, de la retroalimentación formativa. Contribuye a identificar las fortalezas de los estudiantes. Entonces ellos pueden darse cuenta qué es lo que hacen bien, para qué tienen habilidad, si sus actitudes son las adecuadas frente al trabajo, frente a la tarea. Y también permite que ellos potencien estas herramientas para el aprendizaje. Entonces es fundamental que el docente permita que el estudiante identifique sus fortalezas. La retroalimentación formativa también va a promover la reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes. Los estudiantes se van a dar cuenta de cómo llevan a cabo sus aprendizajes, de cómo obtienen aprendizajes, de qué manera para ellos les es más fácil aprender. Y también permite que ellos internalicen adecuadamente los conceptos, las definiciones. Esta es una condición necesaria para dar la retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa debe darse en un ambiente de respeto, donde el estudiante sepa aceptar los errores. Tiene que tener una actitud a aceptar los errores. Y sentir que estos errores son una parte, son una situación que le va a permitir a él conseguir verdaderos aprendizajes.
Bueno, para poder llevar a cabo, para poder dar retroalimentación formativa, el docente tiene que utilizar un lenguaje que sea comprensible por el estudiante. Acá no se pueden utilizar palabras que el estudiante de repente no conoce, palabras muy técnicas. Ustedes saben que en matemática hay muchas palabras técnicas. Entonces nosotros, lo primero que tenemos que tratar de hacer es que el estudiante internalice esas palabras. Pero nosotros también como docentes manejamos un conjunto de palabras que son técnicas, pero que el estudiante de repente no lo comprende. Por ejemplo, ¿qué es una introyección? ¿Qué es una internalización? De repente un estudiante de primer año no lo va a entender bien. Entonces tenemos que hablarle con un lenguaje comprensible por el estudiante. Bien, ahora vamos a dar a conocer algunos beneficios de la retroalimentación formativa. Bueno, los beneficios que voy a dar a conocer son producto de investigaciones. Entonces, son investigadores los que han planteado eh, que existen efectivamente estos beneficios. En primer lugar, la retroalimentación formativa permite que los estudiantes modifiquen sus procesos de pensamiento y sus comportamientos. Entonces, ustedes deben darse cuenta que existe un diálogo, podríamos decir, socrático entre el profesor y el estudiante. Y esto hace que el estudiante se dé cuenta de repente de los errores que tiene en su pensamiento, de las estrategias de repente que tiene una determinada actividad. Y entonces, con la retroalimentación formativa, el alumno estar consciente de estos, va a poder modificar estos procesos de pensamiento. Pero también permite que el estudiante modifique sus comportamientos. Esto también es muy importante, un aspecto muy importante de la evaluación formativa. No solamente no está relacionado con mejorar las habilidades del pensamiento, también el comportamiento, la actitud del estudiante. Luego tenemos también otro grupo de investigadores ha llegado a la conclusión de que la retroalimentación formativa hace que la información eh, la información que tiene el docente entre lo que se entiende y lo que debería ser comprendido, esta brecha se reduzca, ¿ya? Se reduzca la discrepancia entre lo que el alumno entiende y lo que se supone debería entender. Entonces, aquí la retroalimentación tiene ese objetivo, ¿no? De que clarifica al estudiante. Le permite darse cuenta, le permite ampliar su panorama acerca de su aprendizaje. Bueno, otro conjunto de investigadores nos da a conocer de que la retroalimentación se convierte en la retroalimentación formativa, se convierte en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, y esto ya tiene este carácter que muchas veces acá en nuestro país, en nuestra región nos falta, ¿no? Las investigaciones en el campo educativo, no, hasta ahorita las tesis que he visto no son muy concluyentes y no están hechas adecuadamente. Por eso que se necesita mucho que nosotros hagamos investigaciones en función de esta teoría, ¿no? Que confirmen estos resultados que han obtenido en los países desarrollados. De repente en nuestro país los resultados no son los mismos, ¿no? Pero empecemos porque efectivamente el docente
aplique la retroalimentación formativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empoderar al estudiante, al docente, mejor dicho, en lo que es la retroalimentación formativa. Y a partir de ello, ver si en un año, por ejemplo, la aplicación de esta retroalimentación formativa ha permitido conseguir estos resultados que por ahora se han dado en los países desarrollados. Ahora pasamos a ver dos protocolos que se utilizan para llevar a cabo la retroalimentación. En primer lugar, lo que tenemos acá es lo que se conoce como la escalera de Wilson. En la escalera de Wilson, lo que nosotros podemos ver es estas etapas, ¿no? 4 etapas, que vendrían a ser los escalones de esta escalera. Entonces, esto está dentro de la concepción de evaluación para la retroalimentación. Y luego tenemos este protocolo que a mí me parece más sencillo y que se adapta mejor a nuestra realidad. Es el famoso SER. Y se llama SER porque tiene 3 etapas que le dan nombre. Debemos decirle que estos dos protocolos se pueden hacer tanto en forma oral como en forma escrita. Así que en esta época de trabajo remoto, necesariamente podríamos tratar de utilizar la forma escrita, ¿no? El oral podemos hacerlo pues a partir de una llamada telefónica. Ojalá que estos planes que se están planteando para los docentes tengan la eficiencia y haya una mejor posibilidad de comunicación con ellos. Pero como muy bien lo dijo una profesora, aquí el problema son los estudiantes. El docente tiene su teléfono, tiene sus planes que son postpago y bueno, puede hacer una gran cantidad de llamadas ilimitadas de repente. Pero el problema es el estudiante, que en muchos de los casos de repente no tiene celular. Entonces ahí tendríamos que enfocarnos. Bueno, en lo que se refiere a la escalera de Wilson, tenemos estas etapas, ¿no? Describo en esta primera etapa, el docente describe lo que ha hecho el estudiante. Los dos están sentados, uno frente al otro, y el docente le va a describir lo que ha hecho el estudiante. También va a hacer preguntas aclaratorias. Es muy importante que ustedes se fijen en esto, que son preguntas aclaratorias, ¿ya? Preguntas aclaratorias. No son preguntas en donde no son preguntas parecidas a las que nosotros hacemos cuando estamos evaluando de la forma tradicional, sino son preguntas aclaratorias. Vamos a ver esto mejor con el ejemplo. No tienen que tener un juicio de valor. O sea, estas preguntas no son para decir, has hecho bien, has hecho mal. Me parece pésimo lo que has trabajado. Este concepto está mal, está equivocado. Son preguntas aclaratorias. Luego tenemos en el siguiente paso, bien, antes de pasar al siguiente paso, nos recomiendan que esto dure 5 minutos aproximadamente. Bueno, en el siguiente paso vemos valoro. Valoro, ¿qué voy a valorar? Las fortalezas, pero esto es muy importante, esta palabrita es muy importante. Específicas, específicas. No es cualquier valoración.
No es cualquier valoración de fortaleza, no es cualquier fortaleza, sino que yo tengo que decirle específicamente qué ha hecho bien. Tienes una habilidad para expresarte, utilizas el lenguaje matemático adecuadamente. En esta etapa, donde nosotros estamos dando a conocer lo que ha hecho bien, sus fortalezas, el estudiante no debe hablar, simplemente recibe la retroalimentación. También debe estar el tiempo de 5 minutos. La siguiente es expreso mis inquietudes. En este caso, aunque ustedes no lo crean, el estudiante tampoco habla, porque no es que nosotros le preguntemos, sino que dejemos conocer al estudiante nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Al hacer, como se dice, podría decirse como pensar en voz alta, ¿no? Al compartir con ellos algunas preguntas, al dar a conocer nuestras preocupaciones, lo que hacemos es ampliar el panorama del estudiante, ¿ya? Ampliamos su panorama con estas preguntas que yo comparto con él. No son preguntas que le hago a él, sino que comparto con él. Entonces, aunque no lo crean, acá también debe permanecer en silencio. Y también se estima que debe tener 5 minutos de duración. Finalmente, pasamos a lo que de repente es la única etapa que nosotros hacemos de este protocolo, ¿no? Sugerir. Y la palabra es sugerir. No es imponer, es sugerir, es poner a consideración. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Es sugiero, sugiero. ¿Qué sugerimos? Las sugerencias tienen que darse en forma específica, ¿ya? Las sugerencias deben darse en forma específica. No pueden ser sugerencias generales. Podemos nosotros dar consejos, nosotros podemos dar ejemplos de lo que de repente debería haber hecho. Tampoco habla el estudiante en este caso. Y debería durar también unos 5 minutos. Ahora pasamos a este protocolo SER. ¿Por qué SER? Porque aquí hay que seguir haciendo. ¿Qué seguimos haciendo? Lo que estamos haciendo bien. Hay que seguirlo haciendo. ¿Qué debemos empezar a hacer? Hacer. ¿Qué debemos empezar? Pues lo que no lo estamos haciendo, pero que deberíamos hacer. Y también debemos revisar lo que podemos mejorar o de repente. A mí realmente esto me parece más fácil, más práctico, pero también es un protocolo eficiente para llevar a cabo la retroalimentación. Vamos a utilizar un ejemplo para que ustedes puedan hacer uso de estos protocolos.